Bien, jóvenes, vamos a empezar el capítulo de sistema de numeración. Bueno, para iniciar bien este capítulo necesitamos ahondar en la parte teórica, de tal manera que en estos primeros minutos lo que vamos a hacer es detallar las propiedades más importantes que se van a utilizar para resolver problemas en este tema de sistemas de numeración. Veamos entonces los siguientes principios. Principio número 1. Habría que decir primero que toda cifra que forma parte de un numeral tiene asociado siempre un orden y un lugar. ¿A qué se refiere? Veamos el siguiente número. Tenemos aquí el número 21.964, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es la cifra de segundo orden? Y la segunda sería, ¿quién es la segunda cifra? Esto puede incurrir a error a algunos alumnos que no tienen claro la idea de qué es el orden en una cifra y cuál es la cifra primera, segunda, tercera, etc. Deben tener en cuenta que cuando a ti te preguntan quién es la cifra de segundo orden, se refiere a lo que aprendimos en primaria, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, etc. Entonces, para mí, la cifra de segundo orden va a ser 6, dado que el término de orden empieza de derecha a izquierda. El primero es la unidad y el segundo es la decena. Por eso que si a mí me dicen quién es la cifra de segundo orden, bueno, la cifra de segundo orden es el 6, porque es la decena. Ahora, cuando a mí me preguntan quién es la segunda cifra, se refiere al hecho de escribir el número, ¿no? Cuando tú escribes el número, escribes de izquierda a derecha. El primer número en escribir es el 2, luego escribes el 1. Por lo tanto, el segundo número que escribes es la segunda cifra. Entonces, en este caso, la segunda cifra es el número 1, ¿no? Como dice acá, ¿no? El 1 es la segunda cifra que escribir. Primer principio, entonces, que siempre debemos tener en cuenta. Segundo, acá hay algo importante. Dice, todo sistema de numeración tiene una base que es un número natural mayor que la unidad. Este concepto es básico porque nos está diciendo con esto que todos los sistemas de numeración son a partir de la base 2 para arriba. Además de eso, deben tomar en cuenta que la base de todo número nos indica la cantidad de unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera para formar una unidad de orden inmediato superior. Un ejemplo nos va a graficar exactamente qué es lo que nos tratan de decir con este párrafo. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tomar en cuenta 25 unidades, ¿sí? Que están aquí representadas por estos circulitos sombreados, ¿ya? Y lo vamos a representar en base 4. Para ello, como me pide representarlo en base 4, lo que vamos a hacer es formar grupos de 4 rápidamente. Empezamos. 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Ahora, formemos otro grupo, pero que sea también de 4 en 4. Bueno, como acá hay 4 de estos sólidos grandes, habría solamente un grupo grande que encierra a 4 de estos a su vez. Ahí nosotros podemos tomar en cuenta las cifras de menor y mayor jerarquía, ¿no? Entonces, este grandote va a representar a un 1, porque hay solamente un grupo como el del azul, no hay más. Ahora, estos dos sueltos que están acá son grupos de 4, como tú ves, y son iguales, o sea, son dos grupos, ¿no? De 4 unidades cada uno. Y el último, el que quedó solito, simplemente será la unidad. Y ya está. El número 25, entonces, en base 4, se va a escribir como el 121 de la base 4. Otro ejemplo más para que quede claro. Vamos a representar ahora el 17 en base 3. Te voy a dar ahí nuevamente 17 circulitos. Y como me piden en base 3, entonces los encierro, ¿no? Grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3. Ahí también grupos de 3. Aquí ya no puedo formar. Sigo formando grupos de 3. Aquí hay uno grandote. Pero no hay más. Así que él será el único. Sería un grupo grande, ¿no? Como este que está marcado. Luego sobran dos más que están libres. Esos serían la cifra de segundo orden, ¿no? Y por último, esos dos que están sueltos, que serían las unidades. Muy bien, ya tenemos entonces al 17 en base 3. Veamos la tercera consideración, ¿no? Aquí es muy importante que decir, toda cifra que conforma un número o un numeral es menor que la base. ¿A qué se refiere? La situación es bien simple, miren, ve. Todos los números que tú puedas escribir en cualquier base tienen una característica principal. Cualquiera de las cifras, por ejemplo el 4, el 7, el 2 y el 3, cualquier cifra de este número debe ser menor que la base. Observen este ejemplo. Este es un número en base 2. Si está en base 2, entonces sus cifras
todas sus cifras deben ser menores que 2. No pueden ni siquiera ser iguales. 1, 1, 0, 0, 1 son menores que 2. Veamos ese número 2, 3, 1, 2, 4 de la base 4. Acá noten que la cifra es igual que la base y eso no puede pasar. Ese número no existe entonces. Si un número, por ejemplo, tuviera esta representación 2AB de la base 5, bueno, aquí hay dos consideraciones que sacar. Primero, que A debe ser menor que 5 y B también debe ser menor que 5 porque son cifras. A eso se refiere esa tercera consideración, ¿ya? Tercer principio. Bien, a esto habría que agregar lo siguiente, ¿no? Algunos sistemas de numeración que conocemos son lo que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Esto para ver qué cifras corresponden a cada base, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de base 2, llamado sistema binario, las cifras que se utilizan son el 0 y el 1 solamente. En el de base 3, llamado sistema terciario, ¿sí?, tenemos que las cifras que se usan solamente son el 0, el 1 y el 2. El de base 4 se llama cuaternario y las cifras son hasta el 3. El de base 5 se llama quinario, sistema quinario, y sus cifras a utilizar son desde el 0 hasta el 5 inclusive, perdón, hasta el 4. En el de base 6, el sistema se llama sistema senario. Entonces aquí las cifras que se usan son del 0 al 5 nada más. En la base 7 tenemos el sistema heptal, también llamado heptanario. Las cifras que se usan aquí son del 0 hasta el 6 inclusive. El de base 8 es el sistema llamado octal o también octanario, cuyas cifras son del 0 al 7 nada más. El de base 9 se llama sistema nonario y sus cifras claramente son del 0 hasta el 8 inclusive. El sistema de base 10 es el sistema que nosotros usamos para contar, es el sistema decimal. Y las cifras a usar obviamente son del 0 al 9, como ya sabemos y se ha enseñado desde inicial, ¿no es cierto? En el sistema de base 11, el nombre es sistema undecimal. Y las cifras que se usan son todas las cifras que conocemos, incluyendo el 9, y a eso hay que agregarle una cifra adicional simbolizada como alfa. El sistema de base 12 es el sistema duodecimal, y las cifras a usar son todas estas que ya conocemos hasta el 9, y se le agregan dos cifras más, alfa y beta. Y así va a pasar en todos los sistemas mayores a estos, hasta en general llegar al sistema de base n, ¿no? En el sistema de base n, llamado también sistema enesimal o enesimal, como quieras, las cifras son desde el 0 hasta antes de la n, ¿no? Es decir, hasta n-1. Este cuadro entonces lo que hace es mostrar todos los sistemas más notables que se utilizan, no son los únicos por cierto. Así que, conociendo el sistema, podemos distinguir qué cifras puede usar un número en el sistema correspondiente, ¿no? Pero también tenemos que aprender a contar, así que vamos a contar un poco en base 4, ¿ok? Aquí la consideración es muy importante en darse cuenta en que para contar yo no puedo utilizar otras cifras más que las cifras del sistema de base 4. El sistema de base 4, como vemos aquí, solamente usa 4 cifras, el 0, el 1, el 2 y el 3. Así que cuando yo empiezo a contar acá, no puedo usar otra cifra más que el 0, 1, 2 y 3, como repito. Empezamos a sumar. 0, 1, 2, 3. Cuando ya se acabó las cifras, ¿qué pasa en el sistema decimal? Cuando tú cuentas hasta 9, ¿no? Ya no hay más cifras. ¿Qué escribes? 10. O sea, vuelves, o mejor dicho, retrocedes para empezar con el primer dígito y un 0. Aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando tú cuentas en base 4, dirás 0, 1, 2, 3. Se acabaron las cifras. Entonces vuelvo con un 1 y un 0. En base 3, claro. En base 4. Así que el siguiente será 11, 12 y 13. Cuando llegas al 13, el 13 es el límite de la cifra, es como si llegaras al 19 en el sistema decimal. En el 19 se acabaron las cifras y tienes que volver, retroceder, a aumentar una cifra más a la decena, y sería el 20. Aquí pasa lo mismo. Como ya no hay más cifras después del 13, tendrías que volver al 2 con el 0. Y así, ¿no? 21, 22, 23. Luego, del 23, ¿quién sigue? Nota que aquí la cifra 2 todavía es menor que 3. Entonces sería pues el 30, ¿no? 31, 32, 33. Ya está. Se acabó la cifra. Aquí ya se acabó las cifras.
Los dos son 3 y 3. Este caso es parecido a cuando tú llegas al número 99 del conteo decimal. Cuando tú acabas las cifras en un número de dos cifras, 9 y 9, retrocedes y vuelves al 1, pero ahora han aumentado 0, el 100. Aquí pasa lo mismo. Cuando ya se terminaron las cifras en base 3, pues empiezas nuevamente en 1 y 2 ceros esta vez. Y tendrías el 100, el 101, el 102, 103. Y bueno, sería luego 110, 111, 112, 113. Luego sería el 120, 121, 122, 123. Y cuando llegaste acá sería 130 después. 131, 122, 133. Y repito, cuando llegamos al 133 y las dos cifras mayores ya se usaron, excepto el 1, entonces esto retrocede y ahora aumenta en uno más. Y sería entonces el 200. Y así sería el 201, 202, 203. Y bueno, podríamos seguir contando, ¿no?, hasta donde queramos, ¿no? Esa es la manera entonces de contar en un sistema como el de base 4, ¿no? Esto aplica a todos los sistemas. Bien, veamos la cuarta consideración para este tema. En una igualdad de números, a mayor número, menor base, y a menor base le corresponde mayor número. ¿A qué se refiere esto? Veamos el siguiente ejemplo. Casi siempre en estos problemas vamos a encontrar dos números que van a ser iguales, pero en diferente base. Esto va a pasar. Pues bien, la teoría dice de que si yo comparo dos números iguales, donde uno aparentemente es más grande que el otro, digo aparente porque no, son iguales, ¿eh?, siempre va a haber un mayor número y un menor número. Pues bien, la teoría dice que el mayor número va a tener menor base que el otro número. Es decir, si el número 1342 es aparentemente más grande que el 266, su base es más pequeña con respecto a la otra. Por eso acá decimos, ¿no?, a mayor número, menor base. A menor número, mayor base. Es decir, cuando tengamos un ejemplo como el siguiente, ¿no?, 4236 aparentemente más grande que el número 141, diremos que este número es mayor que él. Le colocamos signo de más de mayor y signo de menos de menor. Entonces decimos así, a mayor número, ¿no?, a mayor número, menor base. Ahí está. Y a menor número, mayor base. Esta propiedad la vamos a usar en varios problemas. Así que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando el número aparentemente es más grande, su base es más pequeña. Quinta consideración para esta parte. Un número capicúa. Bueno, los números capicúa sí son conocidos. Son aquellos números que si tú lo lees de derecha o de izquierda, siempre se va a leer igual. Por ejemplo, el número capicúa ABA. Este número que está acá, sus cifras equidistantes son iguales. O si tú lees de derecha a izquierda, ABA, se va a leer igual si lo lees de derecha a izquierda, ABA. Estos ejemplos son de números capicúa, ¿no? ABBA también es un número capicúa. ABCBA también es un número capicúa. Noten que la lectura es la misma de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esa es la propiedad de los números capicúas. Última consideración. La descomposición polinómica de un número. ¿Cómo se da esto? Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Consiste básicamente en expresar un número como la suma de los valores relativos de todas sus cifras. De manera práctica diremos que si yo tengo un número en base 5, este número se puede descomponer polinómicamente, tomando la primera cifra, que es el 2, y multiplicándolo por la base. A eso le tienes que agregar un exponente 2. ¿Pero por qué? Porque si tomas la cifra 2, al lado derecho todavía hay dos cifras, dos lugares. Esos dos lugares se interpretan como un número al cuadrado. Bien, ahora tomamos la siguiente cifra, el 3. Sería 3 por la base elevado a la 1. El exponente de la base, que es 5, va a ir descendiendo. 2, 1, y cuando hagamos el tercero será 4 por 5 a la 0. Entonces, noten, las cifras se reparten 2, 3, 4 y se multiplican por la base elevada a su exponente, ¿no?, de tal forma de que siempre es de mayor a menor. Veamos este ejemplo. 1, 1, 0, 1 de la base 2. Sería así, entonces, 1 por 2 a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque después de tomar este 1 hay 4 cifras a la derecha. Entonces, si tomo el siguiente sería 1 por 2 al cubo. Claro, ahora van a haber 3 nada más. Luego sería 0 por 2 al cuadrado. Nuevamente hay un 0, 0 por 2 a la 1. Y finalmente la última cifra sería más 1 por 2 a la 0. Y ahí tendríamos la descomposición polinómica
de la que estábamos hablando. Bien, veamos ahora los métodos de conversión de un número de una base a otra. Existen tres casos para la conversión. El primer caso trata de llevar un número de base n a la base 10. ¿Okay? Es decir, cualquier número de otra base, como por ejemplo en este, de base 8, por ejemplo, a base 10. Para ello existen dos métodos. El primer método es el de la descomposición polinómica, es decir, tomamos al número en base 8 y lo descomponemos como ya hemos aprendido. Sería 2 por 8 al cuadrado, más 1 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 0. Multiplicando tendríamos 2 por 64, 1 por 8 y 3 por 1. Si sumamos todo, vamos a generar rápidamente el número en base 10. Entonces tendríamos que el 213 en base 8 es el número 139 o 139 de la base 10. ¿Okay? Ese es el método 1. Ahora existe un segundo método, el método por Ruffini. En este caso desplegamos las líneas del método de Ruffini y el número que quiero convertir, 213, lo dispongo de esta manera, 2, 1, 3. Bien, y eso lo voy a llevar a base 10. Ahora, en este lado izquierdo coloco la base del número inicial. Si es base 8, coloco aquí un número 8 y empiezo con Ruffini. Bajo el 2, 2 por 8, 16, más 1, 17, 17 por 8, 136, más 3, 139, y listo. Nuevamente hemos logrado que el 213 de la base 8 pase a base 10, 139. Como ven, los resultados son los mismos. En el caso 2 me dicen llevar un número de base 10 a otra base cualquiera, a base n. Por ejemplo, ese número de base 10, el 328, lo voy a llevar a base 6. Para esto solamente vamos a usar un único método, el método de las sucesiones, de las divisiones sucesivas. Entonces tomamos el número y empezamos a dividir entre 6 varias veces. Entonces divido entre 6, sería 5 por 6, 30, sobra 2, bajo el 8, 6 por 4, 24, sobra 4. Ese residuo lo voy a marcar ahí y lo voy a dejar marcadito. Como me salió 54 el cociente y se puede dividir todavía entre 6, sigo dividiendo entre 6. Sería 6 por 9, 54, residuo 0, marco ese residuo. Este 9 todavía se puede dividir entre 6, entonces sería 1 por 6, 6, residuo 3. Y listo, como el 1 ya no se puede dividir, ahí queda. Entonces se considera también al 1 para formar el número. De tal manera que, siguiendo la secuencia de las flechas, escribiría el número en base 6. Finalmente diremos que el 328 de la base 10 es el número 1304 de la base 6. El tercer caso es el caso combinado, es decir, de una base cualquiera a otra base cualquiera. Por ejemplo, el número 326 de la base 7 lo vamos a llevar a base 5. Para esto el método se despliega en dos pasos. En el paso 1 vamos a llevar primero a base 10 este número. Entonces, tomamos el número y para llevarlo a base 10 ya sabemos que usamos el caso 1, ¿no? Es decir, descomposición polinómica. Empezamos, sería 3 por 7 al cuadrado, más 2 por 7 a la 1, más 6 por 7 a la 0. 3 por 49, 2 por 7 y luego 6 por 1. Sumando los resultados tendremos el número ya en base 10. Entonces tendremos que el 326, ¿sí?, en base 7 es el 167 de la base 10. Ahora, en el paso 2, lo que vamos a hacer es llevar ahora el 167, que ya está en base 10, lo vamos a llevar a base 5, que es lo que me están pidiendo. Entonces para eso usamos el caso 2, divisiones sucesivas. Y empezamos. Por divisiones sucesivas entonces tendríamos 167 entre 5. 5 por 3, 15. Sobra 1. Baja el 7. 5 por 3, 15. Sobra 2. Ese residuo se mantiene. Sigo dividiendo entre 5. 5 por 6, 30. Sobra 3. Ese es el residuo. Como el 6 todavía se puede dividir, sigo dividiendo entre 5. 5 por 1, 5. Sobra 1. Y listo. Como ya aprendimos en el caso 2, aquí los números se toman desde el último cociente y todos los residuos. Listo. Finalmente, el 326 de la base 7 ahora es el 1132 de la base 5. Y esa es la respuesta. Problema número 1. Bien, veamos aquí, me dicen calcular cuánto vale A en esta expresión. Alguna recomendación importante: cuando en un problema de numeración tú veas que solamente hay una variable, el método más sencillo es descomponer polinómicamente ambos números. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Tomamos la expresión y vamos a descomponer este número que está acá, que es el 250 y tantos, ¿no? La A es lo que nos falta hallar. Entonces sería, ¿no?, 2 por 10 al cuadrado más
5 por 10 más la última cifra que es a. O si quieres a por 10 a la 0, que va a salir a de todas maneras. Igual, a por 8 al cuadrado, esto vamos a llevarlo como ves a base 10. 7 por 8 a la 1 más la última cifra, o simplemente 5 por 8 a la 0, ¿no? Bueno, de aquí solamente queda simplificar, nada más multiplicar bien, tendríamos 200 más 50 más a igual a 64a más 56 más 5, ¿no? Pasando a sumar y a restar, tendríamos que 189 es igual a 63 veces a. El 63 pasa a dividir y el valor de a sería 3. Por lo que esa sería la respuesta. Problema número 2. Nuevamente observemos el problema, ¿no? Aquí en el problema me piden calcular esta expresión y en la igualdad notamos que solamente hay una variable, x. Entonces, como hay una sola variable, aquí lo que hay que hacer es simplemente descomponer polinómicamente. Bien, vamos a descomponer entonces estos números rápidamente y llevarlos a base 10, claro, ¿no? Sería 4 por 8 al cuadrado más x por 8 a la 1 más 0, que ya nos escribe, ¿no? Acá tendríamos 1 por 6 al cubo más 2 por 6 al cuadrado. Y como el resto es 0, ya no hay nada que descomponer. Tendríamos entonces 236 más 8x igual a 216 más 72. Una ecuación elemental de primer grado. Resolverla simplemente es despejar x nada más. 8x igual a 32, por lo que x vale 4 unidades. Pero a mí me piden otra cosa, ¿no? Me piden calcular cuánto vale x al cubo menos 1. Entonces reemplazamos, ¿no? Sería 4 al cubo menos 1. Eso sería 63. Y esa es la respuesta. Problema 3. Bueno, aquí me dan un texto, así que vamos a tratar de leer de manera detenida y plantear la ecuación. Dice, a un número de 2 cifras se le suma... Bueno, vamos a ver. Si es un número de 2 cifras, vamos a imaginar que el número de 2 cifras sea este, ¿no? AB. Entonces decimos, sea AB el número. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, a un número de 2 cifras se le suma, bueno, vamos a sumar el doble de las unidades. Bueno, las unidades, como ven aquí, es la letra B. Entonces vamos a sumar 2 veces B. Y dice que al hacer eso se obtiene 74. Ya estamos. Determina el producto, dice, el producto de las cifras de dicho número. Bueno, me piden hallar cuánto vale las cifras y multiplicarlas, ¿no? Como la ecuación se ve muy elemental, descomponemos, ¿no? Sería 10a más b más 2b igual 74. Y tendríamos aquí que 10a más 3b es igual a 74. Bueno, hemos llegado a un punto donde lo único que nos queda es tantear lo que nosotros le llamamos champa analítica para calcular los valores de a y b que cumplan esta igualdad. Analizando, podemos notar que a tiene que ser 5 y b tiene que ser 8. Y bien, sabiendo que los valores de a y b son 5 y 8, el número sería pues el 58. Ahora me están pidiendo hallar el producto de dichas cifras. Entonces tendríamos que multiplicar 5 por 8. Y 5 por 8 es 40. Y esa es la respuesta. 3, 2, 1. Va. Problema número 4. Leamos. Dice, el profesor de aritmética pide a sus estudiantes resolver el siguiente problema. Si esto se cumple, me piden calcular cuál es el valor de n al cuadrado más 4. Bien, observemos bien el problema y volvemos a escribir la condición. Aquí notamos algo importante. Miren, el número A56 aparentemente es más pequeño que este número que está acá, cuya cifra inicial es a más 1, o sea, es mayor. Entonces aquí tiene que ver mucho la propiedad que habíamos conversado al inicio del capítulo, ¿no? Donde decíamos que si un número aparentemente es mayor o menor que el otro, sus bases se comportan de manera contraria. Entonces, decimos acá, A56 aparentemente es menor que el número que está a la derecha, el A más 1, 60. Pero si ese número aparentemente es menor que el otro, entonces su base es mayor que la otra. Por lo tanto, de aquí deducimos que n debe ser menor que 8. Y esa condición la vamos a anotar acá. N es menor que 8. Ahora, en este número que está a la derecha, n es base y 6 es una cifra. Entonces, claramente podemos decir que n es mayor que 6. Y lo anotamos acá. N es mayor que 6. Entonces, si yo sé que n es menor que 8, pero mayor que 6, obviamente el valor de n es 7. Y ya tenemos el valor de n que me están solicitando. Porque miren, ¿qué me preguntan? Dice, ¿cuál es el valor de n al cuadrado más 4? Bueno, como n vale 7, me están pidiendo hallar simplemente cuánto vale 7 al cuadrado más 4. Y eso nos sale 53. Y esa es la respuesta.
Problema número 5. Veamos el texto. Dice, los siguientes números representan la cantidad de soles que tienen ahorrados 4 amigos para comprarles regalos por Navidad a sus hijos. Bueno, estos números entonces me dicen que representan la cantidad de dinero ahorrado por 4 personas. Pero miren lo que dice después. Dice, si esos números están escritos correctamente, calcula cuánto vale A más B más C. Bueno, cuando a mí me dicen que los números están correctamente escritos, el problema básicamente se centra en investigar cada número, por qué está bien escrito y por qué estaría mal escrito. Entonces vamos a analizar cada uno de los números. Si tomamos el primero, notamos aquí claramente que la base es la letra A y las cifras son 2, 5, 6. De aquí podemos decir que A debe ser sí o sí mayor que 6, porque recuerden que la base es mayor que cualquier número. Tomamos el número mayor, claro. Tomemos el segundo ahora, el segundo numeral, este que está acá, 2A4 en la base B. Aquí podemos notar que la base B es mayor que A. Entonces decimos que la base B es mayor que la cifra A, y lo anotamos aquí, ¿no? A es menor que B, o B es mayor que A, es lo mismo. Tomando el tercero, observamos lo siguiente, ¿no? Ahora la letra B, en la cifra C, debe ser menor que la base. Entonces se supone que B es menor que C. Tomando el siguiente numeral, tendríamos el 7,5C en base 10. Si esto está en base 10, obviamente C debe ser menor que 10. Y ya está, C menor que 10. De toda esta relación vamos a construir una sola expresión. A ver, empecemos. Primero escribimos acá, ¿no? C es menor que 10. Luego notamos acá arriba que C es mayor que B. Entonces colocamos acá C mayor que B. Luego vemos que acá dice que B es mayor que A. Entonces colocamos aquí B es mayor que A. Para finalmente leer acá A mayor que 6. Entonces sería A mayor que 6. Listo. Entonces estos tres números están entre 6 y 10 y son números enteros. Por lo tanto los valores de C serían 9, 8 y 7. Y ya tengo los valores de A, B y C. ¿Qué me piden hallar? La suma de A más B más C. Por lo tanto me están pidiendo ya sumar simplemente 7 más 8 más 9. Y eso nos da 24. Y esa es la respuesta. Problema número 6. Dice, si el numeral, vean un número, vean, es Capicúa y representa la cantidad de soles que gana un comerciante mayorista en 2 meses, pregunta, ¿cuál es el valor de A más B menos C al cuadrado? Bueno, me están diciendo claramente que el número que está acá arriba es Capicúa, ¿no? Y si un número es Capicúa, habíamos dicho por teoría que los números que están equidistantes, o mejor dicho, las cifras equidistantes en este número son iguales. Entonces comparamos. Se supone que C más 2 debe ser igual a 2C menos 4, porque esa es la condición para un número Capicúa. Entonces tenemos aquí la primera ecuación. C más 2 es igual a 2C menos 4. A ver, este C pasa a restar, saldría C, 2C menos C, este 4 pasa a sumar, y tendríamos que 6 es igual a C. Listo, ya tengo el valor de C. Ahora, los otros dos extremos también son iguales. Entonces tendríamos A menos 4 igual a 3A menos 10. Bueno, el A pasa a restar, sería 2A. El 10 pasa a sumar, 10 menos 4 es 6, A valdría 3 entonces. Finalmente, aquí tengo que comparar que 8 es igual a B menos 1. Pero si 8 es igual a B menos 1, el valor de B es claramente 9. Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar 3 más 9 menos 6. Y al cuadrado. 9 y 3, 12 menos 6, 6 al cuadrado, 36. Y esa es la respuesta. Bien, jóvenes, finalmente les dejo aquí un grupo de ejercicios donde claramente se señala que debe hacer 5 de manera obligatoria. El resto, para que puedan investigar, se los dejo también. Nos vemos.